Ya. Doctora Juliana, ¿está ahí presente, por favor, para iniciar? Doctora. Sí, ¿qué tal? Ya. Para iniciar ahorita hago la presentación. Ella puede prender su cámara, por favor. Perfecto, lo que ustedes me indiquen. Ya. Bueno, en primer lugar, buenas noches con todos los presentes. Lo que se va a transmitir ahorita es la cuarta sesión del Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal, con el tema de aspectos problemáticos en la etapa intermedia, a cargo de la doctora Juliana Loza Ábalos. Para cualquier duda, cualquier consulta, estamos aquí. Doctora, ya puede iniciar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En primer lugar, agradecerles la invitación, la gentil invitación que ha tenido el Colegio de Abogados de Ayacucho para poder participar y estar presente con ustedes. Debo manifestar desde luego mis disculpas porque teníamos que habernos encontrado el día martes. Sin embargo, por cuestiones personales no me fue posible, pero aquí estamos. La idea de esta charla es que no sea un monólogo, y de eso sí quiero ser clara y pedirles a ustedes, porque a veces cuando hablamos de temas tan importantes como el que nos concentra el día de hoy, que es la fase intermedia, es mejor interactuar. Así que entiendo el chat está habilitado. Yo les agradecería que vayan colocando allí alguna pregunta o algún comentario que tengan que podamos, digamos, a ir absorbiendo, o en todo caso que nos permita hacer la clase mucho más dinámica, ¿ok? Así que siéntase en total libertad de que podamos ir intercambiando ideas, ir planteando. Yo voy a procurar tener a la vista el chat y en todo caso vamos a ir revisándolo para que juntos podamos ir encontrando algunas respuestas que nos puedan ser útiles de cara sobre todo a la casuística, que es en verdad el tema que me concentra y que en verdad quisiéramos darle mayor fluidez. Entiendo que tenemos hora 30 hasta las 7:30 en exposición, así que vamos a hacer todo lo posible de poder abarcar todos los temas. De hecho, cuando nosotros hablamos de la fase intermedia, es una de las cuestiones tan importantes y que por demás también siempre merecen una atención que debiera, en todo caso, demandarnos una reflexión a todo esto. ¿Y por qué? Porque sinceramente cuando hablamos de la fase intermedia dentro de este proceso o del proceso penal, sin duda alguna nos merece la reflexión inmediata, es que como ustedes recuerdan con el Código de 1939 o el Código Viejo, el Código de 1940 como era denominado, esta etapa, precisamente la etapa intermedia, era una de las etapas que digamos, la pasamos por sí. Yo sé que ustedes son muy jóvenes, yo también, obviamente, pero aquí hay una cuestión básica. Mi generación es aquella generación que tuvo que estudiar con 3 códigos a la vez. Estudiamos con el Código Viejo del 40, los 22 artículos del Código del 91 y luego ya con el código que está vigente, el procesal penal, que ha venido de aplicación gradual. Pero ¿qué sucedía con esto y esta manera de introducción? Si ustedes recuerdan, el artículo 229 del Código Antiguo, del Código Viejo, establecía que una vez recibida la acusación, se tenían 3 días para que ellas incluso señalen fecha de audiencia con la convocatoria de los testigos y la convocatoria de todos los participantes. Esto es, pasamos de la etapa de instrucción, porque antes se denominaba así, etapa de instrucción a cargo de un juez dentro de un modelo netamente inquisitivo y que por ahí se fue deformando poco a poco. Pasamos directamente a la etapa de juicio oral. No había en efecto, digamos, como la naturaleza propia responde a la finalidad de la fase intermedia. Tan es así que si ustedes revisan el Código Viejo, el título segundo, dentro del cual está contenido el artículo 229 del Código, se denominaba actos preparatorios de la acusación y de la audiencia. O sea, más o menos no teníamos una actividad propia que nos hubiera permitido de manera consciente y real poder ejercer actos de observación o actos de control cuando llegaba la acusación. Es más, por lo general nos enterábamos de que había una acusación cuando te llegaba ya la notificación citándote a juicio y adjuntada la acusación. Es decir, no había posibilidad de poder cuestionar más allá. Esta práctica, propiamente dentro de este vacío normativo,
en todo caso, fue superado por la casuística y por la jurisprudencia. Ahí por el año 2008, 2009, cuando recuerdan ustedes, se dieron los primeros casos denominados delitos de corrupción de funcionarios, estos megacasos. Dentro de la casuística, lo primero que empezamos a cuestionar fue un momento. Si estamos terminando recién la etapa de investigación, la etapa de instrucción, como era denominada antes, ¿por qué no vamos a pasar directamente a juicio? Si es que la acusación tiene deficiencias, es decir, si es que incluso me están postulando un hecho donde a todas luces resulta ser atípico, o donde me están acusando sin siquiera poder tener una suficiencia probatoria que me permita sentarme en el banquillo de los acusados. Claro, y dentro de ese contexto, la primera pregunta es, ¿y qué se puede hacer? Era el año 2008 prácticamente, y entonces lo primero que empezamos a hacer los abogados, recuerdo que tuve la dicha de poder participar en algunos de estos casos, de impulsar las posibilidades de cuestionar la acusación ahí donde el código ni siquiera lo regulaba. Y entonces, dicho eso, lo primero que podíamos hacer era pedirle a la sala, porque claro, el sistema era totalmente distinto. Hoy en día tú cuestionas la acusación frente a un juez de investigación preparatoria, pero en ese momento la cuestionabas frente a una sala penal. Y a la sala penal le tenías que decir, un momento, no me puedes llevar a juicio todavía, más allá que ya me citaste para la audiencia, porque la acusación que me estás presentando, con la acusación que me presentó el fiscal superior, porque tampoco era un fiscal provincial, es totalmente difícil. Y lo primero que hacíamos era deducir excepciones de naturaleza de acción, hoy excepciones de improcedencia de acción. Y claro, lo primero que decía, señores magistrados, ¿por qué me pretenden iniciar un juicio, llevarme a juicio, si es que los hechos son atípicos? Discutamos antes de siquiera viabilizar la posibilidad de ir a juicio, resuélvame la excepción. ¿Qué pasa si la excepción me es fundada y usted me está llevando a juicio innecesariamente? Y entonces empezó un debate muy interesante para aquellos que pudieran estar haciendo un trabajo de tesis o una tesina, quizás le pueda resultar muy importante en estos temas los antecedentes, pero lo cierto es que nos permitió generar una etapa de cuestionamiento de la acusación, porque por lo general van los cuestionamientos de la acusación, una etapa intermedia, por así decirlo, de control de la acusación sin regulación normativa. Desde luego, ya para el año 2018, evidentemente ya había el Código Procesal Penal, pero recuerden que el código es del 2004, pero si bien ingresó en vigencia progresiva y en Guaura por el año 2006, entonces fue promulgado en el año 2006. Entonces, evidentemente teníamos una base, pero que no estaba vigente a nivel nacional. Pero más aún así, lo importante acá era de que se daban los primeros visos de poder cuestionar el requerimiento acusatorio. Pero insisto, esta es una etapa, diría yo, una de las más importantes dentro del proceso penal, porque nos va a permitir hacer un balance completo de todo el proceso, de lo que fue y de lo que será. Hoy, lo que yo espero es poder desarrollar algunos temas que nos puedan permitir de manera muy rápida, el tiempo es muy ajustado, quizás este tema lo hablábamos con mi equipo acá cuando estábamos diseñando la charla, nos da para prácticamente un diplomado completo. Pero vamos a tratar de poder darles los puntos o las bases esenciales que nos van a permitir desarrollar o entender un poco más la importancia de la fase intermedia. Así que me voy a permitir compartir con ustedes muy puntualmente los siguientes temas. Primero vamos a hablar muy referencialmente y siempre dentro del plano más práctico, más de los problemas. Evidentemente la teoría es necesaria, la teoría es imprescindible, sin ello no vamos a poder construir nada, pero el día de hoy lo que yo les quiero mostrar, más allá de la teoría, más allá, en este caso del lado del desarrollo jurisprudencial, es cómo estos casos se manifiestan en verdaderos problemas que quizás a veces entorpecen el correcto funcionamiento del proceso penal en sí. Entonces vamos a hablar de la conclusión de la investigación preparatoria, de la verificación previa, hay temas incluso antes de poder ingresar a la etapa de control propiamente dicho, que se tienen que respetar o incluso verificar, y eso muy poco se sabe. Ya esto lo hemos venido aprendiendo, lo hemos venido, digamos, exigiendo en la casuística o en la práctica del día a día. Vamos a hablar evidentemente del sobreseimiento de la acusación, y lo que es más importante para algunos, evidentemente, y de lo que por lo general siempre hacen las preguntas, es sobre el control de la acusación. ¿Okay? ¿A qué nos referimos o digamos en palabras concretas? ¿Por qué es tan importante la fase intermedia? Para mí, en verdad, es una de las fases donde hay un desarrollo normativo, evidentemente hay un desarrollo normativo. Yo creo que el Código Procesal Penal vigente a nivel nacional esta vez sí tiene una regulación normativa, que se ha ido complementando con las casaciones y el Acuerdo Plenario 6-2009, evidentemente. Yo creo que el Acuerdo Plenario 6-2009
fue gravitante al momento de poder regular la fase intermedia, tanto con el código viejo como con el código nuevo, pero marcó un hito importantísimo. Y de ahí han venido una serie de casaciones que han venido complementando. Pero el código no fue pensado, por ejemplo, para casos complejos. Lo vamos a ver más adelante en un aspecto muy puntual y muy central dentro de esta dinámica. Pero sí, obviamente, ¿para qué sirve la fase intermedia o por qué tenemos que recurrir necesariamente a la exigencia de los presupuestos normativos y sobre todo el respeto de las garantías y principios constitucionales dentro de esta etapa? Primeramente, porque va a servir de un control del resultado de la investigación, evidentemente. Ingresamos a la etapa intermedia una vez concluida la investigación preparatoria, con todo el bagaje de la investigación preparatoria. ¿Por qué es necesario prestarle vital atención a la etapa intermedia? Porque nos va a permitir evitar acusaciones prematuras. Muchas veces las investigaciones se cierran sin haber llegado a su objetivo final o sin haberse cumplido el plazo legal establecido, o el plazo que incluso tenía el fiscal. Ojo, no estoy diciendo con esto que el fiscal está obligado a llegar al plazo legal máximo o, digamos, a terminar el plazo que él mismo se impuso. No, vamos a ver en qué casos sí es posible y en qué casos no es posible. Pero más allá de esto, esta etapa sirve también para poder racionalizar recursos presupuestales, si es que lo vemos dentro del plano orgánico ya estructural de la dinámica propia que implica un correcto desarrollo del proceso. Hay un interesante informe que se emitió allá por el año 2005-2006, recuerdo, dentro del plano del derecho penal económico, que establecía qué tanto un proceso penal puede demandar determinado perjuicio, no solamente, obviamente, sensible para quien lo padece, tanto a la víctima, con quien se ve sometido bajo la lupa de la sospecha, a un proceso penal, al propio Estado. Claro, si estás llevando a cabo un proceso que al final del día va a terminar en absolución o en sobreseimiento, imagínense todo el tiempo, todos los recursos que implica mover el sistema de justicia para precisamente prestarle atención a este caso. Entonces eso implica quizás también racionalizar gastos para el imputado, gastos para el Estado, estamos hablando ahí del Poder Judicial, del Ministerio Público y evidentemente del órgano de defensa de oficio. También gastos para la víctima y desde luego, un aspecto muy puntual, control de calidad precisamente del marco fáctico, jurídico y probatorio de que demanda el trípode de una tesis penal que quiere llevar, o en el caso de la fiscalía, a una condena, o en el caso de la defensa, a una absolución. Por eso es lo importante, eso es como que el filtro de lo que pudiera haber dentro de eso. Por eso a mí me encanta en lo personal la definición que hace la profesora Teresa Armentadeu cuando dice que desde el punto de vista procedimental, la etapa intermedia es bifronte, dice, ¿no? Porque mira de un lado a la investigación preparatoria para resolver su correcta conclusión, clausura, o el archivo de la causa, del otro dice, y la etapa de enjuiciamiento determinado por el desarrollo. O sea, nos pone como que al centro, miramos hacia un lado de lo que se hizo y miramos hacia el otro lo que pudiera hacerse en base a aquello que ya aconteció. Entonces, sí es importante esto. Vamos a pasar muy rápidamente a este tema, porque evidentemente no podemos hablar del inicio de la etapa intermedia si no hablamos de la conclusión de aquella etapa que la precedió. Estamos hablando de la etapa de investigación preparatoria. Y aquí, evidentemente, estamos ciñéndolo a las causales de conclusión de esta investigación. Esta investigación puede concluir o porque se vence el plazo, evidentemente los plazos están regulados normativamente, y ahí sí hay un tema, ustedes saben que el tema de los plazos de sí siempre ha sido el talón de Aquiles de nuestro sistema penal. Y diría yo, sinceramente, no solamente del sistema peruano, sino en general del sistema latinoamericano o de muchos otros sistemas. O sea, siempre el padecimiento de cualquier sistema de justicia penal viene de la mano con las dilaciones, porque demoran mucho, y evidentemente ese es un doble padecimiento, no solamente para la víctima, claro, la víctima que espera ansiosamente que sus derechos sean resarcidos, o que aquella lesión que le fue causada sea indemnizada, pero de otro lado también para el imputado, que evidentemente se encuentra sometido muchas veces a prisiones preventivas, o si no, a restricciones, o en todo caso siempre bajo la lupa de la sospecha, de ser señalado como presunto culpable, lo cual evidentemente es totalmente atentatorio a las garantías básicas. Entonces, el primer motivo para que pueda terminar una investigación preparatoria evidentemente va de la mano del vencimiento de los plazos. Ya el código establece plazos muy puntuales y hay una diferenciación entre los procesos simples, los procesos complejos y los casos de criminalidad organizada. Pero también cabe la posibilidad de poder terminar
esta investigación preparatoria por el cumplimiento del objeto de la investigación. Y aquí yo quiero hacer un primer paréntesis. Evidentemente, quien cierra la investigación, quien concluye la investigación, es el fiscal. Claro, es el fiscal, es el director de la investigación. Según el mandato constitucional, en el artículo 159, a él le compete dirigir la investigación, y está plasmado en el título preliminar del código y en todo el desarrollo del cuerpo normativo del mismo. Sí, eso ya no está en discusión. Pero lo que sí está en discusión, que la finalidad de la investigación tiene que ser mirada en doble perspectiva. De un lado, de parte del fiscal, porque evidentemente es quien dirige, pero también del lado de la defensa, porque la defensa es quien la que se está sometiendo a la sospecha de una investigación, porque está representando los intereses de una persona a quien se le considera imputado y a quien se le está presumiendo dentro de la tesis de la fiscalía como presunto responsable de un hecho con relevancia penal. Y entonces tiene que ser visto de esta doble manera, porque si no es visto de esta doble manera, evidentemente ya entramos a lesionar principios básicos o componentes esenciales del debido proceso, y ahí viene el cuestionamiento. Entonces, ¿cuándo se cumple también el tema del objeto de la investigación? Pero lo vamos a ver más adelante, hay que tener en cuenta ciertos matices. Pero también cuando hay un plazo para emitir la decisión luego de concluida la investigación preparatoria. Esto es, si es que el fiscal decidirá por sí si formula acusación o sobreseimiento, y en los casos de los procesos simples estamos hablando de 15 días, en el caso de los procesos complejos o de criminalidad organizada de 30 días. Pero acá hay un tema, evidentemente. Muchas veces estas investigaciones no concluyen y lo que hay que hacer son los denominados control de plazo. A eso no vamos a ingresar en la clase del día de hoy, encantada en otra oportunidad de poder conversar con ustedes de este tema, pero lo cierto es que es otra de las maneras por las cuales la investigación preparatoria se pueda dar por finalizada o se pueda dar por concluida. Hablábamos de esto hace un momento. Evidentemente, ¿puede el fiscal concluir la investigación habiendo aún diligencias pendientes propuestas por la defensa? Pero es que esto sucede, en verdad, muy a diario. Porque la defensa, al menos la defensa activa, y aquí quiero sí marcar la diferenciación en los tipos de defensa. Evidentemente que a la defensa no le es de obligación o no tiene la carga de la prueba, eso le corresponde al fiscal, eso está sumamente claro hoy en día. Pero también es cierto que la defensa no puede dejar solamente pasiva, es decir, bueno, yo espero a ver a que me demuestren absolutamente todo y que sea el fiscal quien pruebe que yo tengo cierta responsabilidad, cuando también cabe la posibilidad de ejercer una defensa activa, es decir, un momento, yo soy inocente porque la Constitución dice que soy inocente, y ahí yo siempre recuerdo lo que nos decía el profesor Julio Mayer, y él decía, no es que a ti te presuman inocente, no se puede hablar, decía Mayer, de presunción de inocente, porque no te presumes inocente, tú eres inocente. O sea, lo que se tiene que hablar, decía Mayer, es de un estado de inocencia, no una presunción de inocencia. O sea, tú eres inocente, entonces hay que hablar de un estado de inocencia. Entonces, dentro de ese esquema, el abogado defensor tiene la potestad, libre potestad, de poder ejercer una defensa activa. Esto es, hey, yo soy inocente, pero aporto actos de investigación. Le digo, señor fiscal, ofrezco determinadas testimoniales, presento mis peritos, presento la pericia, o lo observo si es que hay una pericia, en este caso de parte de la fiscalía, pero coadyuvo a esto. Nada lo impide. Ojo, no estoy diciendo que sea obligatorio hacerlo, lo que estoy marcando es que hay dos tipos de posibilidad de ejercer una defensa y cada quien está libre de hacerlo. Puedes tener una defensa pasiva porque evidentemente, insisto, eres inocente y le corresponde al fiscal la carga de la prueba, pero del otro puedes hacer una defensa activa y postular actos de investigación. En este último caso, lo que se viene dando es que en algunas circunstancias las defensas ofrecen actos de investigación y muchas veces estas o no son atendidas o son atendidas y son programadas, como me sucedió a mí en un caso, y lo cierto es que el fiscal, pese a haber programado estas declaraciones o estos actos de investigación, decide cerrar la investigación. Y ahí viene el problema, porque estoy diciendo, a ver, ¿cómo me estás cerrando la investigación si tú mismo aceptaste mis actos de investigación, los programaste, pero no te interesó más? Es decir, cuando hablábamos hace unos minutos, el cierre de la investigación, la finalidad de la investigación, tiene que ser mirada de esta doble perspectiva. Sí, el fiscal es el director de la investigación, pero también hay un derecho de defensa que tiene que ser respetado. Si tú miras solamente desde un solo ángulo, evidentemente no vas a encontrar la finalidad propia de cualquier etapa, no solamente de la etapa intermedia. Aquí sí quiero ser clara, de cualquier etapa en general. Y esto se refleja aún más
y esto lo sabemos si es que le echamos una mirada obligatoria al artículo 139.14 de la Constitución, derecho de defensa. Y el derecho de defensa es transversal en cualquier momento del proceso. En cualquier momento del proceso. Por eso es que evidentemente, si es que hay una conclusión arbitraria dentro de este contexto, evidentemente sí se estaría generando una indefensión, pero siempre y cuando evidentemente tengamos en consideración que el plazo aún no hubiera vencido, porque ¿qué pasa si el plazo ya está vencido y la defensa recién presenta actos de investigación? En un momento tuviste la oportunidad también para hacerlo. ¿Por qué no lo hiciste mientras el plazo estaba abierto y lo haces recién cuando, digamos, está por vencerse o ya está vencido y aún no lo han terminado la investigación? Entonces, y hay un principio fundamental dentro de todo esto. Si ustedes revisan el artículo 321.1 del Código Procesal Penal, y este artículo en verdad es muy claro. ¿Por qué? Porque siempre se piensa, no, el fiscal te tiene que acusar y el fiscal sirve para acusar. No, un momento. El fiscal investiga, pero investiga con esta doble mirada, porque está haciendo eso, está investigando, y el 321 dice, la investigación preparatoria persigue reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo, está hablando de ambos componentes. Entonces, hay este deber de poder verificar, y por eso el fiscal debe o debiera de atender esta cuestión. Hubo en su momento, dicho esto, una discusión, entiendo yo ya superada, al menos dentro del campo teórico y también jurisprudencial, de si es que vencidos los plazos, el fiscal no se pronuncia. Es decir, muchos decían, el fiscal no se pronuncia, entonces ya no puede hacer nada, ya no me puede acusar. O sea, implicaba una declaración de caducidad. Y eso ya fue saneado. Y si ustedes revisan la casación 54/2009, la libertad en el fundamento 9 y 10, lo que establece puntualmente es eso, ¿no? Si la norma dice establecida en el 144 no permite que se declare la nulidad del ejercicio de la acusación por vencimiento del plazo, pero, y también lo dice el artículo 144, su inobservancia necesariamente debe estar sujeta a sanción disciplinaria, puesto que todo justiciable tiene el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Y esto ocurre a diario. Si ustedes litigan, deben haberse presentado muchos casos en los cuales se venció el plazo establecido y el fiscal no se pronuncia. Y no se pronuncia, y bueno, claro, uno tiene que reclamar, uno tiene que cuestionar, porque si no, evidentemente los plazos tampoco te tienen que pasar por encima. Y eso es muy, muy, muy puntual. Hay un punto central en esta cuestión. Ya estamos en el momento, evidentemente, terminó la investigación, el fiscal ya se pronunció, el fiscal ya emitió el requerimiento. Sea un requerimiento acusatorio, sea un requerimiento, en este caso, mixto, puede acusar para algunos, sobreseer para otros, o pedir el sobreseimiento para otros, porque recuerden que si se concluye la investigación, el fiscal pierde la potestad de declarar el sobreseimiento de por sí. Ya le corresponde, en este caso, al juez. Entonces, hace un requerimiento mixto. Pero también si lo miramos de cara al representante del actor civil, llámese la Procuraduría o llámese el abogado del actor civil, en este caso, también los plazos son necesarios para el control en el caso del sobreseimiento. Porque también puede darse eso. Entonces, la primera cuestión que viene en esto es, te notifican el requerimiento, insisto, sea acusatorio, sea mixto, sea de sobreseimiento, si lo vemos de acuerdo a los determinados actores, y el plazo que establece el código es de 10 días. Y claro, si nosotros miramos al antecedente de la casación 60/2009 de la libertad, si bien no es una sentencia, es un auto de calificación, decía que esta cuestión de los 10 días no requería mayor interpretación, mayores precisiones o interpretaciones de este lado, por lo que su inobservancia acarrea necesariamente su nulidad, y eran los 10 días. Esta cuestión también ha sido felizmente superada. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que no necesariamente responden a la esencia de cómo se fue diseñado o cómo fue plasmado el Código Procesal Penal. Evidentemente, estamos hablando de un texto normativo, de un texto en sí, que muchas veces se va nutriendo, suele pasar con los códigos en general, de acuerdo a la casuística, a los casos que van aconteciendo dentro de todo esto. Y claro, hay casos donde evidentemente los 10 días resultan ser insuficientes. Ojo, son 10 días que establece el código también como máximos y depende del órgano jurisdiccional. Y esto conlleva la interrogante de qué sucede si te notifican, en este caso, un requerimiento acusatorio de 1000 páginas, o 500, o 2000 páginas,
Y evidentemente esto se pone en la disyuntiva o en la interrogante, ¿será necesario? O sea, ¿será suficiente 10 días? Evidentemente que no. Ah, yo no sé si alguien tenga el talento de una superlectura veloz, pero recuerden que no solamente para poder absolver un requerimiento necesitas leer rápidamente, sino que tienes que analizar correctamente porque, como nosotros siempre decimos acá en la oficina, de lo que hagas en la etapa intermedia va a depender mucho la secuencia de tu defensa o de lo que hayas plasmado o establecido en la estructura de tu teoría del caso. Y ya luego al juicio hay poco más menos, sino se refleja de lo que hayas postulado, hayas observado, hayas presentado, te hayas opuesto o hayas cuestionado dentro de la etapa intermedia. Porque recuerden que dentro de la etapa intermedia no solamente sirve para poder ofrecer pruebas para el juicio, para poder decir por qué soy inocente, no, hay muchas cuestiones que uno puede hacer dentro de esta etapa intermedia. Hay muchos controles, dentro del control formal, dentro del control sustancial y dentro del control probatorio. Si lo que nada es aquí, difícilmente lo vas a poder hacer luego. Y entonces, ¿qué sucede? Estos 10 días muchas veces resultan ser insuficientes y entonces viene a colación. Estamos hablando ya de un plazo legal que resulta ser insuficiente y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Evidentemente hay que echarle una mirada a las garantías, a los principios y a los derechos. Y cuando hablamos de este tipo de cuestiones, evidentemente lo que nos vamos a encontrar son con el plazo razonable. Y claro, este plazo razonable constituye evidentemente una manifestación implícita del derecho al debido proceso establecido en el artículo 139.3 de la Constitución Política de Estado. Y eso nos queda sumamente claro para nosotros. Definiciones del plazo razonable vamos a encontrar en extenso en las sentencias del Tribunal Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo recuerdo mucho que yo era una aficionada de estas sentencias cuando ya ahí como hace 10 o 15 años en mi época universitaria entraban muchas veces en vigor y siempre tenían matices y elementos muy importantes a tener en consideración. Entonces, si nos encontramos dentro de ese supuesto, evidentemente la pregunta es, ¿estamos entre un plazo legal, un plazo judicial, un plazo razonable? Cuando hablamos, ¿será suficiente estos 10 días? Y claro, lo que toca ahí hacerle es simplemente pedirle al juez, este plazo es insuficiente. Este plazo es insuficiente, lo puedes hacer vía reposición o lo puedes hacer vía un pedido anticipado o simplemente lo puedes postular. Nosotros hemos tenido casos en los cuales sí los magistrados han aceptado darnos un plazo superior a los 10 días porque evidentemente es imposible poder asimilar requerimientos extensos en los cuales difícilmente puedes construir una defensa adecuada, una defensa correcta para poder responder de manera, digamos, con una información de calidad que permita entrar a un debate en las audiencias dentro de la fase oral correcto, para ver si es que hay viabilidad o no hay viabilidad de poder ingresar al juicio. Y en uno de estos casos, precisamente para otorgar un plazo prudencial, el órgano jurisdiccional estableció que si bien el legislador, lo cual como estamos comentando, no ha establecido una ampliación de plazos para que las defensas se defiendan del requerimiento acusatorio, y habla del artículo 350 del Código, en el cual solamente ha establecido los 10 días en los procesos comunes, o sea, en un solo plazo, considero que en atención a la igualdad de armas, el juzgado consideraba razonable, y lo estableció de ley referente, extender el plazo a favor de las defensas para que realicen, en este caso, los controles correspondientes, y aquí dio 20 días, ¿no? 20 días contados desde el momento, en este caso, de la notificación del requerimiento mixto. Ese era un caso de requerimiento mixto cuya, digamos, tenía volúmenes de hojas, lo cual evidentemente resultaba imposible. Creo que tenía 17.000 páginas y era imposible dentro de los 10 días dar una respuesta como corresponde. Entonces, eso sí lo dio, y si nosotros podemos entrar dentro del plano dogmático, evidentemente, quien ya había hace mucho tiempo tenido en consideración esta cuestión era el profesor Vicente Jimeno Sendra, donde hablaba del principio de igualdad de armas previsto precisamente en el título preliminar de nuestro código. Profesor Jimeno, recuerden ustedes que es uno de los profesores que más, junto a profesora José María Asensio Mellado, le han dedicado un análisis muy interesante al ordenamiento procesal penal peruano para poder ver el desarrollo. Entonces, sí, ya él marcó desde un inicio esta posibilidad, y hoy en día es muy bueno, y ahí hay que saludar
que el órgano jurisdiccional o los juzgados de investigación preparatoria cada vez más vienen atendiendo a la necesidad de no limitarse al plazo de los 10 días que ha establecido aquí el Código Procesal Penal, sino dar un plazo más amplio, y en este caso están dando 20 días, o 15 días, o 30 días, en el mejor de los casos, cuando estamos hablando de procesos complejos, voluminosos en el requerimiento, y no solamente recuerden que cuando te notifican el requerimiento te tienen que notificar el requerimiento, sino que vienen anexos. Entonces es una lectura súper, súper detallada y un análisis muy concienzudo el que tienes que hacer. Entonces sí, es de destacar esta cuestión que dentro de los matices propios de que en la práctica uno en verdad, porque es esto, en la práctica la norma se va desarrollando con la práctica y uno en los casos va entendiendo las correctas interpretaciones que debe tener, y desde luego algunas de ellas llegan al nivel de la Corte Suprema en Casación, en la cual tienen en consideración estos aspectos. Entonces, dicho eso, un primer aspecto que ya va cobrando cada vez más cuerpo dentro del proceso penal del lado casuístico, los jueces están aplicando de manera correcta y prevaleciendo en este caso el debido proceso, es atender que el plazo de los 10 días que sirven para el traslado, para que puedas responder un requerimiento acusatorio o uno mixto, no debe ser limitado. Fácilmente, si es que hay sustento, obviamente, porque no es si se está notificando un requerimiento de 7 páginas, bueno, la cuestión es más entendible, ¿no? Pero si estamos hablando de algo muy voluminoso, sí es posible que el órgano jurisdiccional, y ya lo viene haciendo, pueda permitirse un plazo mayor al de los 10 días que establece el Código Procesal Penal. Ahora, se vencen los 10 días, los 15 días o 20 que establece o la ley, los 10 días o el plazo razonable o adicional que ha establecido el órgano jurisdiccional, y ya presentas, en este caso, el requerimiento o el control, que es lo que se llama cuando uno hace los controles o las oposiciones correspondientes a este, y hay aspectos que sí deben de tenerse en consideración, incluso antes de ingresar al control formal. Ustedes saben que cuando hay el tema de la fase intermedia, sea un requerimiento mixto, acusatorio o de sobreseimiento, viene el traslado que acabamos de ver, ahí está el tema de los plazos y la posibilidad del traslado, y luego vienen los 3 estadios principales de la etapa intermedia: el control formal, el control sustancial y el control probatorio, para luego ya decidirse la emisión del auto de enjuiciamiento. A lo que voy es que incluso antes de empezar las audiencias y la sustentación del control formal, hay aspectos básicos que incluso pudieran ser advertidos por el juez y merecer devoluciones del requerimiento al Ministerio Público. Obvio, si no lo hace el juez, también lo puede hacer la defensa. O incluso lo pueden ser advertidos, incluso enmendados por la propia Fiscalía. Y me estoy, digamos, refiriendo a temas muy puntuales que incluso tienen que ver aquí con advertencias de parte del propio juzgado. Un primer tema que hay que ver aquí es si están debidamente identificados todos los sujetos procesales a efectos de ¿qué? Evidentemente a efectos de realizar una correcta notificación. Es decir, cómo el juez va a empezar o va a convocar a una audiencia de control si, por ejemplo, o incluso antes siquiera, yo tuve hacemos un paréntesis aquí, es muy puntual, porque me acabo de acordar de esto, incluso antes de que siquiera el juez de investigación preparatoria corra traslado del requerimiento, si el juez advierte que en el requerimiento que ha presentado la Fiscalía no se encuentran consignados de manera correcta los nombres, las direcciones procesales o la nominación de los abogados defensores, evidentemente tiene toda la potestad de poderle pedir al fiscal: señor fiscal, yo no puedo siquiera notificar el requerimiento que me acaba usted de presentar porque no tengo a dónde notificar. Ese deber de tener los domicilios procesales correctamente en orden y actualizados le corresponde al fiscal. Porque luego, ¿qué sucede? Luego llegamos a una audiencia y no están todas las partes. Y entonces
el juez dice, bueno, y el abogado de este procesado, ay, no sabemos si le han notificado. ¿Cómo que no sabemos si le han notificado? Simplemente tienen que notificársele correctamente, porque nadie puede ser sometido a una audiencia de control si no ha sido debidamente notificado. ¿Y qué pasó si ese imputado cambió de abogado defensor y el fiscal no pudo informarle la última dirección procesal al juez? Entonces, si hay ese deber, pareciera ser una cuestión bastante formal, sí la es, pero es gravitante. Es tan gravitante que si hay una falla o hay un error o hay una omisión en esa notificación, se va a privar evidentemente el derecho de defensa de esta persona, porque ya no va a tener el plazo para poder responder y ni siquiera va a poder responder correctamente al requerimiento. Y estamos hablando que es una fase fundamental de cara a ver si es que ingresamos o no ingresamos al juicio. Y eso es fundamental. Este aspecto incluso se da muchas veces antes y de oficio por el juez una vez recibido el requerimiento que presenta el fiscal. Hay otra cuestión que tiene que ver con un debate que yo personalmente lo creía superado, pero que lamentablemente no es así. No es así porque todavía hay algunas resistencias de parte de algunos actores de poder entender qué es lo que establece la norma. Y me estoy refiriendo a lo que debe de venir anexado al requerimiento. El Código Procesal Penal establece, en este caso en el artículo 122.5, que las disposiciones y los requerimientos dice, estarán acompañados de los elementos de convicción que lo justifiquen. Mientras que el artículo 349.1c dice que la acusación fiscal debe contener los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio. Lo propio si nosotros hacemos una mirada rápida a la Directiva 002-2017 del Ministerio Público FN, cuando en el fundamento tercero también hace referencia a que este tiene que ir acompañado de los elementos de convicción que lo justifiquen de ser el caso. Y entonces ahí viene la cuestión, que muchas veces no se anexan los elementos de convicción, sino que lo que se hace es anexar toda la carpeta fiscal. Bueno, entre usted de defensa a bucear y a buscar cuáles son los elementos de convicción que yo estoy presentando. Y claro, en la carpeta fiscal, ¿qué es lo que viene? Viene absolutamente todo, desde las papeletas de notificación, las disposiciones de citación, y mucho que no constituye en sí un elemento de convicción. La norma es clara, la norma establece que lo que se tiene que adjuntar son los elementos de convicción y no necesariamente toda la carpeta fiscal. Si usted desea, presente y adjunte toda la carpeta fiscal, pero deberá presentar y adjuntar los elementos de convicción conforme lo establece y lo exige el Código Procesal Penal. Por eso es que no es lo mismo adjuntar la carpeta fiscal que adjuntar elementos de convicción conforme lo establece el Código Procesal Penal. Y ya hay pronunciamientos en este tema. La apelación en el expediente 12-2019-2 lo que estableció es que con los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio exige al fiscal anexar en físico o mediante soporte informático los anexos que sustentan su pretensión, es decir, los elementos de convicción que lo amparan. Y de hecho también en el recurso, en la nulidad 203-2018-12, la Corte Suprema estableció que la acusación fiscal contenga en anexo, ya sea de forma física o digitalizada, los elementos de convicción que amparan su pretensión. Esto, que quede muy claro, con independencia de la remisión o no de la carpeta fiscal. Son dos cuestiones distintas. Por eso es que muchas veces lo que se está haciendo de manera correcta, desde mi punto de vista, es que si no se adjuntan los elementos de convicción, como lo establece el código, como lo establece la directiva, y como ya lo estableció la Corte Suprema, se tiene que devolver el requerimiento o exigir al Ministerio Público que cumpla con anexar los elementos de convicción. Ya luego hay otro debate en el escenario probatorio de que evidentemente estos tienen que ser individualizados por imputados y que tienen que ser individualizados además por los delitos que son materia de la acusación. Pero ese es otro debate, entonces otro tema que en su momento conversaremos. Pero lo cierto es que tiene que cumplirse esa precisión. Hay un tercer aspecto que no está aquí, no hemos olvidado de consignar, pero es que el que tiene que ver es que
la Fiscalía está en la obligación de pronunciarse respecto de todos los procesados o todas las personas que estaban sometidas a investigación. Okay. ¿Cuál es el problema en esto? El problema en esta cuestión es que en algunos casos la Fiscalía opta por reservarse el pronunciamiento respecto de aquellas personas que están en vías de terminar su proceso de colaboración eficaz. Y evidentemente eso no es de recibo, porque ¿qué es lo que tiene que acontecer en estos supuestos? Si lo dice el reglamento del decreto legislativo 1301, que es el que modifica el Código Procesal Penal respecto al proceso de colaboración eficaz. Esta lámina parece que se ha omitido aquí, que precisamente tiene que ver con esas circunstancias, porque tiene que haber un pronunciamiento respecto de todos. No cabe la posibilidad de la reserva respecto de quienes aún se mantienen en un proceso en vías de concluir satisfactoriamente o no, porque no se sabe eso, depende del órgano jurisdiccional, el proceso de colaboración eficaz. Si tienes procesados, si el fiscal tiene investigados que aún no han concluido este procedimiento, deberá pronunciarse. Y obviamente lo que corresponde ahí es que los tiene que acusar. Eso es lo lógico. Y si es que se llega en el camino a homologar la sentencia o llega a terminar, en este caso, el procedimiento de colaboración eficaz, evidentemente lo que cae ahí es el retiro de la acusación y el pedido de sobreseimiento. Pero esa es otra cuestión. Lo cierto es que sí tiene que hacerlo y lo cierto es que sí tiene que mencionarlo porque es fundamental de cara a poder establecer esta circunstancia. Si es que durante la investigación preparatoria hubiera ya concluido el procedimiento de colaboración eficaz, evidentemente lo que cabría es el requerimiento de sobreseimiento. Pero si al momento de formular el requerimiento, esta persona o personas aún no lo han concluido, el fiscal tiene que pronunciarse. Y lo correcto es que lo tenga que acusar. Si en el camino de la etapa intermedia llegan a una sentencia de homologación y llegan a terminar el procedimiento de colaboración eficaz, pues pide el retiro de la acusación. Pero lo que no puedes hacer es reservarte y decir, respecto de ellos, como están en procedimiento de colaboración eficaz, no me voy a pronunciar. No, eso no se puede hacer. Porque ya el Código Procesal Penal y el Acuerdo Plenario 6/2009 y otros pronunciamientos evidentemente establece que se tienen que pronunciar respecto de quienes se encuentran o quienes han sido investigados. Y si son 10, pues respecto de los 10. Tú verás si sobresees o acusas, pero respecto de los 10. Y esa es potestad de la Fiscalía de acuerdo a la tesis de imputación o no que pueda tener. Pero de que tiene que pronunciarse respecto de todos, tiene que pronunciarse respecto de todos. ¿Qué sucede si no lo hace? Evidentemente el juez de oficio o las partes pueden pedir la devolución para que lo pueda hacer. Y tendrá que integrar y tendrá que precisar las imputaciones respecto a aquellas personas. Porque si no, no podemos ingresar al siguiente estadio. Ingresaríamos defectuosamente. Entonces, sí es importante hacer esto. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, agradecería que pudieran ir haciéndola a través del chat, obvio, si es que tienen alguna interrogante, pero si les va quedando más o menos claro todo, podemos continuar y no hay ningún problema. Todavía nos queda 40 y tantos minutos. La primera manifestación, o al acto procesal que pudiera ser sobre el primer requerimiento, si es que lo podemos hablar dentro de las opciones que tiene la Fiscalía, está referido al sobreseimiento. Claro, el código es muy claro en establecer en qué casos puede proceder el sobreseimiento, cuándo podemos hablar de un sobreseimiento, cuándo el fiscal requiere el sobreseimiento, porque recuerden que ya él perdió la potestad una vez que cerró la investigación de poder disponer el sobreseimiento. Entonces ahora le tendrá que pedir aquí al juez, desde el momento que ya formaliza todo esto, para que pueda sobreseer. Ya no le corresponde al fiscal una vez que formaliza, ya no le corresponde evidentemente aquí a él sobreseer. ¿Cuándo cabe un sobreseimiento? ¿Cuándo puede requerir un sobreseimiento? El artículo 344.2 es muy claro aquí. Cuando el hecho no se realizó, no puede atribuírsele al imputado. Cuando el hecho no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. Cuando la acción penal se ha extinguido, o cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no existan elementos de convicción suficientes. Esos son, digamos, en qué casos el fiscal
suele pedir el sobreseimiento y también serán los mismos momentos o las mismas circunstancias en las cuales, pese a que hay una acusación, las defensas piden el sobreseimiento. Digamos que estas 4 manifestaciones tienen esa doble lectura. De un lado, para la fiscalía, cuando va a decidir el pedir el sobreseimiento, pero también la defensa, para cuando, pese a que hay una acusación, va a requerir el sobreseimiento y le va a pedir al juez, señor juez, sobreséame la causa, ya sea por cualquiera de estos puntos o cualquiera de estos aspectos que tenemos en consideración. Un primer punto dentro de todo esto, vamos a poder de manera muy pinceladas algunos de estos supuestos para que podamos tener alguna comprensión básica de este tema, es si es que existe alguna diferencia entre la excepción de improcedencia de acción y el sobreseimiento por atipicidad. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente lo veíamos anteriormente, una de las maneras o uno de los que uno pide el sobreseimiento o una de las manifestaciones u opciones para pedir el sobreseimiento tiene que ver evidentemente con cuando en este caso los hechos son atípicos. Pero también cabe la posibilidad aquí que las defensas frente a una acusación, lo decía hace unos minutos, frente a la tesis de imputación de la Fiscalía, pueda presentar o formular evidentemente una excepción de improcedencia de acción. Y aquí hay cuestiones básicas a tener en consideración. Primero, obviamente, lo que tiene que ver es que en la excepción, el sujeto legitimado es el imputado, además del tercero civil, por una interpretación, si es que queremos hacerla extensiva, del artículo 113.1 del Código Procesal Penal. En el caso del sobreseimiento, no es una cuestión de exclusividad del imputado, sino que también es un deber del fiscal. Si el fiscal termina la investigación y considera que no hay los elementos suficientes o advierte que los hechos son atípicos, evidentemente tiene el deber, en actuación de un criterio de objetividad, evidentemente de poder pedir o requerirle al juez de investigación preparatoria que decrete el sobreseimiento. Ahora, si lo vemos desde el plano del objetivo, evidentemente con la excepción lo que se busca es el archivo del proceso en un trámite incidental, lo que solemos denominar en cuerdas separadas, por lo que el examen negativo de sustitución debe ser manifiesto. Dentro de la etapa intermedia, esta discusión se hace dentro del mismo incidente. En tanto la haces durante la etapa de investigación preparatoria, sí va por un tema incidental en cuerdas separadas. Ahora, en el tema del sobreseimiento, o sea, que el objetivo, por así decirlo, tiene que ver con que el proceso llegue a una resolución final en un escenario natural y no en forma paralela a través de un incidente. Si es que nos hacemos referencia al tema de los medios de investigación, en la sección evidentemente prohibidos, vetados, porque no ingresamos a ver un tema de medios o actos de investigación, porque como ustedes bien saben, una excepción de improcedencia de acción es netamente técnico, basado en elementos puntuales de carácter jurídico. No ingresamos a un tema de valoración o de discusión probatoria. En cambio, en el tema del sobreseimiento sí se requiere, hay una necesidad de poder realizar operaciones probatorias para afirmar la causa de resolución de la Fiscalía. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si nosotros vemos el artículo 344.2a, o sea, el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. Entonces, el presupuesto que habilita la viabilidad o la posibilidad de un sobreseimiento, que regula un supuesto aquí de certeza absoluta en el cual el juez de la investigación preparatoria se pretende convencer de la imposibilidad de poder, en este caso, atribuirle un hecho delictivo y lo declara así en el auto de sobreseimiento. Ahora, si nosotros vemos el artículo 344.2d, donde habla de que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos de investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar la fundamentación del enjuiciamiento del imputado. También no regula un supuesto de certeza absoluta, regula en este caso un supuesto de insuficiencia que además no solo está referido a la determinación del presunto autor, esto es insuficiencia en este caso subjetiva, sino también referido a la existencia del hecho. Esta es una insuficiencia objetiva dentro de lo que puede advertirse. Hay una pregunta
prefiero terminar, José Luis, termino esta parte del sobreseimiento y voy a tu pregunta para poder no cortar. Muy interesante y tiene que ver con una casación última que se ha emitido por la Corte Suprema. Tengo una opinión muy personal de eso, lo hablamos antes de ingresar a la acusación o al final, pero lo tengo ya apuntado, José Luis. Hay una cuestión también, creo que hay otro en el chat, no sé si es un mensaje, ¿no? Pero bueno, o era esta pregunta, en fin. Hay otro punto que hay que ver aquí, bueno, este era también el de colaboración eficaz que veníamos hablando. Acá, si es que el fiscal puede requerir el sobreseimiento respecto al colaborador eficaz, sí. O sea, ya vimos que había la posibilidad, si es que durante la investigación preparatoria se llegaba a este acuerdo de homologación o la sentencia de homologación, o yo hubiera terminado, o ya se consideraba colaborador eficaz. Evidentemente ahí requería el sobreseimiento. Si es que esto sucede durante la fase intermedia, evidentemente sí, allí lo que cabe es luego retirar la acusación, porque ya lo había acusado. ¿Recuerdan que hablamos eso hace unos minutos? Ya lo había acusado y entonces lo que cabe ahora, si es que hay una acusación, no puedes pedir luego sobreseimiento, lo que cabe es pedir el retiro de la acusación con el objetivo de que se logre sea. Pero es cuestión totalmente distinta. Hay una discusión allí que tiene que ver en dónde se discute esto. Se discute dentro de el debate propio, donde estás cuestionando la acusación o el control de acusación, o armas otro incidente. Soy de la que apunta que tiene que verse en el mismo debate, porque es el mismo hecho, tiene que ver el mismo hecho y tiene que ver con las personas que, digamos, quieres o no han sido materia del misma tesis de imputación. Obviamente, esto se hace aún más latente en los casos de organización criminal o de criminalidad organizada, donde la imputación y la tesis de la fiscalía que existe una organización criminal. Entonces, imaginan tener un incidente donde estás discutiendo de manera paralela, de un lado, el retiro de la acusación respecto de algunas personas que llegaron a un acuerdo de colaboración eficaz, y de otro lado estás discutiendo el tema de viabilidad de la acusación respecto a las suposiciones de los controles que han prestado las partes. Entonces, lo correcto por orden del debate debe ser, desde mi punto de vista, en un solo incidente, y no en dos. Porque luego vas a tener una audiencia de un día de un lado y una audiencia de otro lado, y lo que se decide en uno definitivamente tiene incidencia en la otra. ¿Qué pasa si luego se presenta otro retiro de acusación respecto de otro? Vas a tener 3, 4, 5 incidentes, definitivamente pudiera generar todo un desorden dentro de la dinámica propia, y cuando no, la dilación también de la finalización de esta etapa intermedia. Claro, hay un punto interesante que a mí, por lo personal, siempre me pregunta, ¿hay un plazo para la etapa intermedia? No, no hay un plazo para la etapa intermedia. Hay plazos muy puntuales respecto a los traslados, respecto a qué momento se tiene que pronunciar la fiscalía, respecto a qué momento se tiene que pronunciar las defensas, pero no hay un plazo, así como hay un plazo de la investigación preparatoria, y lo veíamos al inicio, no hay un plazo de cuánto tiene que durar toda la etapa intermedia. Y mi respuesta siempre es esta: todo depende de la dinámica que acontezca dentro de las audiencias o de las formulaciones por escritas que se pueda hacer anticipadamente. La cantidad de imputados, la cantidad de delitos, si el caso es complejo o no es complejo, y desde luego, y aquí quiero sí ser muy clara, dependerá también qué tan sólida sea la construcción de la fiscalía, porque si la fiscalía presenta un requerimiento conforme a derecho, respetando los presupuestos normativos y jurisprudenciales establecidos, va a dejar atado de mano a la defensa y va a tener poco que observarle. Pero ¿cuándo demora más? Cuando la fiscalía no presenta una acusación como corresponde, y luego se quejan que es la defensa la que les hace la vida imposible. No. Si el fiscal hiciera una acusación como corresponde, evidentemente la defensa tendría nada o muy poco que observar. Pues también depende de eso. También depende de eso. Entonces eso hay que tener en consideración también en el momento oportuno. ¿Se puede discutir la pretensión civil ante un auto de sobreseimiento? Evidentemente. Esto es algo que también siempre lo preguntan y siempre es importante tenerlo en consideración, porque recuerden ustedes que ya lo dice el artículo 12, la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impide, evidentemente, que el órgano jurisdiccional pueda pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida cuando procede. Ahora, este artículo tiene que ser leído de la mano de la casación 340-2019 Apurímac. ¿Qué dice?
que se funda en 5 requisitos: la existencia real de daños y perjuicios, la cuantía del daño debe estar debidamente acreditada, que los hechos deben fundamentarse en el dolo o la culpa, que debe existir una relación de causa-efecto entre el hecho y el daño, que la persona imputable puede ser autor directo o autor indirecto. Por tanto, sí debiera de tenerse esta lectura de la mano de este otro aspecto, si no, poco se va a poder entender. ¿Cuáles son las posibilidades que pueda tener el juez frente al requerimiento de sobreseimiento fiscal luego de la audiencia de control? Pues, bueno, yo creo que ya ustedes entienden prácticamente esta cuestión. Si lo considera fundado el requerimiento, pues evidentemente va a dictar el auto de sobreseimiento. Si es que no lo considera fundado, porque evidentemente aquí puede discrepar, va a emitir un auto elevando las actuaciones al fiscal superior para que la ratifique o rectifique la solicitud del fiscal provincial. Esta resolución evidentemente tiene que pasar porque debe expresar las bases en las que se fundamenta el desacuerdo. Esto es muy importante, porque si no hay una correcta motivación de esta discrepancia, evidentemente el fiscal superior lo que pudiera hacer es, en este caso, ratificar el requerimiento de sobreseimiento y con eso da por concluido el trámite. Hubo toda una discusión, eso ya a ustedes les sirve para los análisis históricos y antecedentes, allá por el año 2003, 2002, hay una famosa sentencia en el caso Humber Sandoval y luego con el caso Castañeda Locio en su momento por el Tribunal Constitucional, en la cual, de hecho, también hay una queja, me acuerdo, queja por denegatoria del recurso de nulidad, que tiene que ver también con la Corte Suprema, en la cual tenía, y creo que era precedente vinculante, pero era con el Código Viejo, donde se discutía el tema del principio acusatorio respecto a estas posibilidades del juez en caso de que, pese a discrepancia, pudiera elevar los actuados al fiscal superior, y se discutía si es que con lo pronunciado por el fiscal superior terminaba o no el trámite. El código es claro, termina con eso. Pero sí había un tema allí de desarrollo que tenía que ver con ese aspecto. Lo otro es que si es que consideran admisible la oposición formulada, porque evidentemente las partes pueden oponerse en esta cuestión, por una de las partes dispondrá la realización de una investigación suplementaria. ¿Qué pasa? ¿El fiscal puede pedir el sobreseimiento? Sí, pide el sobreseimiento. ¿La defensa del imputado está de acuerdo? Evidentemente. Imagínense usted, al abogado del investigado, ya no, fiscal, yo no estoy de acuerdo en que archives el caso de mi patrocinado. Raro, ¿no? Bien raro. Entonces, evidentemente que va a estar de acuerdo y va a decir, yo voy en la misma línea que el señor fiscal, señor juez, sobresea usted. ¿Quién creen ustedes que se puede oponer? El actor civil, porque tiene una pretensión, tiene una posibilidad. Entonces el actor civil, señor, un momento, yo no estoy de acuerdo. Yo quiero que sí, usted discrepe y lo eleve al fiscal superior y quizás ahí haya, o señor juez, haga una investigación suplementaria porque aquí faltan muchas cosas que hacer. ¿Quién más se puede oponer? El abogado del coimputado, porque ¿qué pasa si están pidiendo el sobreseimiento de desmedro de los intereses de su patrocinado? Entonces, este abogado del coimputado puede decir, un momentito, usted no puede llegar a la conclusión de que sobresee para él, pero para el mío, o sea, no. Tiene la posibilidad de poder oponerse también. Entonces, vean ustedes que el proceso es muy dinámico y de mucha reacción inmediata, también el conocimiento, como yo siempre lo digo, tú nunca te puedes enfrentar o nunca puedes ir a una audiencia, y eso yo siempre marco allí, soy muy enfática en eso, jamás te puedes presentar a una audiencia si no conoces el caso. Si no conoces el caso, simplemente quédate en tu casa. Así de simple. Porque te vas a enfrentar a un fiscal que sí va a conocer muy bien, o a un juez que conoce mejor, o al abogado del actor civil, o al abogado del coimputado. Si no conoces el caso, en verdad, sé muy sincero y prefiero, señor imputado, yo no puedo llevar el caso. Pero no solamente los hechos, tienes que conocer el derecho. Te puedes saber muy bien, sí, a qué folios está, a qué folios no está. Pero si no sabes los elementos del tipo penal por el cual están acusando a tu patrocinado, si no sabes qué tanto exigir el estándar probatorio para poder discutir en etapa intermedia, por ejemplo, o si no sabes plantear determinados medios de defensa técnica, insisto, es una cuestión muy complementaria a la que tú tienes que hacer. Pero uno tiene que ser muy sincero y prepararse. Jamás uno se puede sentar. Hoy en día ya es todo virtual.
pero no ir a una sala de audiencias y sustentar ahí donde no tienes conocimiento. Jamás se va de pesca. Y este tema de la pesca no solamente aplica para el tema de litigación cuando estás contrainterrogando, no. Aplica cuando tienes que sustentar y defender correctamente, ni siquiera en un informe oral, ¿eh? Uno jamás ahí puede improvisar. La improvisación te cuesta caro, no a ti. A ti te puede costar, sea como fiscal, y esto no solamente para el abogado, también para el fiscal. También para el fiscal. Cuesta desprestigio, pero ¿a quién le cuesta más? En el caso de la fiscalía, a la sociedad, a la víctima, que tiene la expectativa de una reparación, y en el caso de la defensa, al imputado, que quizás pueda estar preso con tu actuación, puede terminar preso. Entonces, sí es una cuestión muy importante la que podamos tener en cuenta aquí. Vamos terminando con el tema del sobreseimiento, y como siempre el tiempo me gana. Claro, termina toda esta discusión, hemos querido plantear solamente algunos temas, pero el tema aquí es que se tiene en consideración cuando se emite el auto de sobreseimiento. Si el juez de la investigación preparatoria considera fundado el requerimiento, va a dictar el auto de sobreseimiento. El auto que dispone del sobreseimiento tiene que expresar mínimamente los datos personales del imputado. Y esto es muy, muy importante para evitar homonimias o para evitar que nuevamente te puedan ser procesados por los mismos hechos o por las mismas circunstancias. Tiene que estar muy definido, muy enmarcado. Segundo, la exposición del hecho objeto de la investigación preparatoria. Esto es efectos de un posible enfrentamiento, evitar una visita. Tercero, los fundamentos de hecho y de derecho. Y cuarto, la parte resolutiva, que es la comunicación expresa de los efectos del sobreseimiento que corresponde. ¿Esta decisión es apelable? Sí es apelable, evidentemente. Pero bueno, ahí está. Terminamos el tema del sobreseimiento. Veo que hay otro mensaje en el chat, no sé si es que es una pregunta, pero vamos adelantando con la pregunta de José Luis. José Luis me dice si la Fiscalía puede realizar actos de investigación antes de la apertura de la investigación preliminar. Y claro, la pregunta de José Luis tiene relación directa con un reciente pronunciamiento del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Intermedia en un pedido de tutela de derechos en el expediente 22-2022, puntualmente, que es un caso muy mediático y conocido. A crear un nuevo periodo, desde mi punto de vista del lado técnico, o sea, se está creando una prefase antes de las diligencias preliminares. Ahora, el análisis no se debe quedar en eso, de que no hay un estadio regular o normativo en el código que disponga, en este caso, que antes de las diligencias preliminares el fiscal pueda realizar, en este caso, una pesquisa o un tema previo. Lo que la Fiscalía debiera de hacer es analizar desde mi punto de vista correcta cuándo el caso tiene relevancia penal o cuándo no tiene relevancia penal, porque ya la ley orgánica del Ministerio Público, creo que es el artículo 11 por ahí, que le faculta la posibilidad, si quiere, de rechazar estos casos. Hay muchos casos, lo hablaba hoy día en una reunión que tenía en la tarde. El sistema penal se ve saturado por casos que nunca debieron ingresar al sistema. ¿Y qué pasa con la potestad que tiene la Fiscalía de rechazar los casos que no revistan? O sea, muchas veces se inician investigaciones por denuncias que nunca debieron ingresar al sistema. Se inician casos por reportajes periodísticos que muchas veces no tienen relevancia penal. O simplemente denuncias o dichos de uno u otro que no tienen relevancia penal, que generan la saturación del proceso. Es muy discutible la decisión que emitió la Corte Suprema o el magistrado de la Corte Suprema en este punto. Es muy discutible. Es muy discutible porque, claro, eso exige luego que aquellos actos que hiciste en la verificación previa al inicio de las diligencias preliminares tengan luego que ser repetidos o actuados una vez iniciadas las diligencias preliminares. Porque si le tomaron la declaración a uno o dos testigos sin tu participación, evidentemente que la tienes que repetir o hacer porque tienes derecho, dentro del contexto de derecho de defensa, a poder examinar ese testigo. Si no, evidentemente te estarían generando indefensión. Es un tema muy discutible, insisto en esto, y si no hay una regulación de manera correcta dentro de los estándares de respeto del debido proceso, espero no se pueda salir del lugar y generarse toda una confusión, porque luego estaríamos, acaso, y esto sí lo digo en pregunta, ¿acaso se estaría permitiendo que la Fiscalía puede realizar preactos de investigación o de pesquisa a espaldas de la defensa para ver si te inicio investigación o no te inicio investigación? Insisto, lo dejo de manera de pregunta. Es muy discutible lo que se está permitiendo. Pero yo creo que el fiscal
como defensor de la legalidad por mandato constitucional, debiera, sin lugar a duda, de empezar por, yo creo, una correcta aplicación de la ley orgánica del Ministerio Público que le permite o establece esta posibilidad de poder determinar. Vayamos a un tema para ir cerrando, la acusación. Y aquí viene el grueso, o sea, el tema mayor de lo que siempre se puede debatir o esperar del tema de la etapa intermedia. En el tema de la acusación, evidentemente, ya el acuerdo plenario 6/2009, el Código Procesal Penal establece en el artículo 149 siguientes determinados presupuestos. Hay requisitos de forma, se exigen condiciones procesales y materiales, se exige una debida y adecuada fundamentación fáctica, una fundamentación jurídica, una fundamentación probatoria y evidentemente todo en la conclusión de una pretensión concreta de sanción. Cuando hablamos de la acusación. Ustedes conocen muy bien lo que contiene el artículo 349 del Código Procesal Penal. Se exige una identificación correcta del imputado, la precisión del hecho imputado, que por demás las deficiencias que más se dan en el control formal tienen que ver con el hecho imputado. Por lo general. Por lo general. Y hay cada pronunciamiento, ojalá que nos dé tiempo para poder mencionar algunos, que entran en colisión con el principio de imputación necesaria. En este estadio sumamente relevante porque te estás enfrentando a la posibilidad de ir a juicio. Si ya no estamos en las etapas incipientes donde está iniciando las diligencias preliminares, o si quieres están formalizándote donde pudieran decirte, bueno, no, todavía estoy construyendo mi tesis, la construcción de la imputación es progresiva. No, ya terminaste la investigación, y ya no cabe investigación después de que acusaste. Y por tanto, si me estás acusando, tienes que tenerme de manera precisa y concreta y detallada los hechos en materia de imputación de por qué me quieres llevar a juicio. Ya no cabe ser vago, no cabe ser genérico, no cabe ser indirecto. Tiene que ser concreto. Y ahí vienen los problemas. Tiene que presentarse los elementos de convicción, tiene que indicarse la participación del imputado, tiene que establecerse circunstancias modificatorias de responsabilidad. Obviamente tiene que existir un sustento legal y penal, el tema de la reparación civil, y esto acursivas porque evidentemente si es que está constituido ya el actor civil, le corresponderá al actor civil, y ese es otro tema, Ese es otro tema, en qué momento se constituye el actor civil, en qué momento tiene que hacer su pretensión civil, qué tanto... O sea, en el tema del control, quizás en alguna otra oportunidad en la cual el ilustre Colegio de Abogados me pueda invitar nuevamente, hablaremos puntualmente del cuestionamiento a la pretensión civil en el control formal, porque esa es otra discusión en etapa intermedia. O sea, te notifican el requerimiento o la pretensión de la Procuraduría o del actor civil y también tiene que cumplir determinados requisitos, no es aceptar, tiene que cumplirse determinados requisitos, y ahí vienen muchas deficiencias también, muchas deficiencias también. Tiene que ver el tema de pruebas, las medidas de coerción, si es que las hubiera, evidentemente, porque pudieran presentarse algún requerimiento o variación de medidas de coerción o la imposición de medidas de coerción, y evidentemente quedará a criterio de la Fiscalía si es que hay una calificación subsidiaria o una calificación alternativa de estos hechos. ¿Cuáles son los aspectos procesales de la acusación? Yo creo que esta parte que es más teórica nos la saltamos para poder dentro de estos 17 minutos cerrar mi exposición, que es lo más importante de cara a lo que ustedes consideran, pero el acuerdo plenario 6/2009 lo que establece es que tiene que haber determinadas perspectivas, ¿no? Hablaba con mi equipo hoy en día, ¿será el término correcto perspectivas? Estamos hablando de aspectos, estamos hablando de presupuestos, estamos hablando de ámbitos, a veces la terminología es muy importante, pero lo cierto es que la Corte Suprema le denominó perspectivas, y ahora vamos a respetar la terminología que estableció el acuerdo plenario, y habla de una perspectiva fáctica, una perspectiva probatoria, una perspectiva jurídica y una perspectiva subjetiva. O sea, 4 perspectivas que exige en cumplimiento de presupuestos el artículo 349.1 del Código Procesal Penal. Vamos a lo primero. Lo inicial, lo básico que debe tener el requerimiento acusatorio. Esto incluso ya lo hablamos anteriormente, que queda potestad incluso del juez de oficio, antes siquiera del traslado, de poder advertirlo y corregirlo o pedirle al fiscal su debida concreción. En el acuerdo plenario dice, la Corte Suprema ha establecido que ha debido de ser comprendido como imputado en la etapa de instrucción o de investigación preparatoria y por ende estar debidamente individualizado. En palabras simples, no te pueden acusar si es que no fuiste investigado.
Así de simple. ¿Hacen lo contrario a veces? Lamentablemente sí. No se entiende cómo, pero a veces sucede. Se debe indicar además nombre y apellidos de la persona, la edad, el sexo, nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y domicilio. Son datos básicos de identificación. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar una posible a futuro una homonimia, algún error, no. Datos muy puntuales que queden finamente determinados. El grueso de problemas viene aquí, dentro del control formal. Y en verdad, debo de confesar que la decepción aquí a veces es frustrante. Porque ya estamos en un estadio en el cual la Fiscalía mínimamente tiene el deber de presentar una construcción sólida dentro del plano fáctico. Porque ya no estamos, como digo, en una etapa incipiente de investigación, ¿no? Ya estamos en una etapa avanzada. Entonces, sí hay el deber de poder construir y contener una relación clara y precisa del hecho que se le atribuye al imputado. En caso de contener, dice, varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos. Y el problema es cuando no sucede esto. Entonces, porque ahí estamos hablando de una seria afectación al principio de imputación necesaria. Entonces, ya la Corte Suprema en varios pronunciamientos ha tenido ocasión de darnos ciertos matices, de marcarnos, digamos, qué es lo que debemos entender por eso. Entonces, ya lo ha dicho en el recurso de unidad 956-11 Ucayali, cuando dice, debe existir un correlato fáctico, concreto, debidamente diferenciado uno de los otros e individualizados por cada uno de los acusados. ¿Y saben por qué? Porque cuando hay pluralidad de investigados o de procesados, se acusa a Pedrito, Juanito, Marquito, Josecito por delito de colusión desleal en tanto ellos, perdón, y yo que soy Marquito, ¿qué hice? ¿Y Josecito qué hizo? ¿Y Juanito qué hizo? Dímelo de manera individualizada, porque yo soy distinto a él. O sea, me estás imputando a mí. O sea, no me puedes imputar de manera genérica. Ok, nos imputas el mismo delito, pero tengo distintas condiciones. Quizás soy un extraneus y el otro es un intraneus. ¿Qué pasa con eso? Quizás yo no tuve la potestad, no estaba en el cargo debidamente y me estás imputando, o sea, de manera global, no, concreta, aterriza. Eso es lo que exige la Corte Suprema. Segundo, ya también establecido en este caso que ha de ser expresa y en términos que no sean absolutamente vagos e indeterminados, debe relatarse el hecho de manera tal, en este caso, si lo hubiera, dijo la Corte Suprema en la casación 247-2018 ANCAS, un observador imparcial, descripción de las circunstancias, del tiempo, lugar y modo desde una perspectiva concreta y según las posibilidades del caso. ¿Qué quiere decir esto? Si me estás acusando, dime cuándo, cómo y dónde. Mínimamente, ya cerraste la investigación, señor fiscal. ¿Con quién supuestamente me coludí? ¿Cómo me coludí? ¿Cuándo me coludí? ¿O cuándo cometí el delito? ¿De qué manera lo hice? ¿En qué circunstancias? Dígame usted, señor, ¿de qué me tengo que defender? Si yo no sé eso, ¿cómo me voy a ir a juicio? ¿Entienden? Es sumamente importante. Entonces, sí hay una cuestión que tiene que ver aquí. El otro tema tiene que ver con el tema de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, que por lo general, ustedes estoy segura que han leído o han realizado muchos requerimientos acusatorios, es la narración, o sea, más o menos el núcleo de la imputación o lo que se debe, lo tiene que ver. Y aquí hay un gran problema en la construcción de la imputación. En la construcción de la imputación específica, porque ustedes bien saben que la estructura del requerimiento acusatorio tiene una parte donde hay la imputación específica, donde por lo general la Fiscalía aterriza y dice específicamente se le imputan a Juanito todo el desarrollo fáctico, a Pedrito todo el desarrollo fáctico. ¿Dónde viene el problema? El problema es cuando uno luego cuestiona y le dice, hey, pero la imputación específica no me estás diciendo esto. Ah, no, pero está en el marco fáctico general. Perdón, entonces me defiendo de esto, me defiendo de lo otro. No, defiéndete de todo. Ah, entonces, ¿para qué es la imputación específica? Si no me estás poniendo ahí o consignando aquí a un hecho distinto que está en la construcción general. Entonces, sí tiene que haber una debida construcción dentro de todo esto. Otro aspecto que tiene que ver aquí es con la determinación del hecho. Y en el tema de la determinación del hecho, lo que se tiene que ver acá son aspectos concretos que ya van un tanto con la cuestión de por qué consideramos que no pudiera haber una determinación correcta del hecho.
Entonces, acá hay un tema muy puntual. Cuando no se construye el marco fáctico de manera correcta, lo que puede suceder es que, ¿acaso es que no podrá construirse un marco fáctico porque no hay un caso sólido? ¿Acaso es porque no se conoce correctamente el hecho concreto? ¿Acaso es porque no hay pruebas de cargo suficiente para esto? Claro, ¿qué origina esto? Que hubiera una restricción para la aplicación o la concreción o el ejercicio correcto de un derecho de defensa. Dice Alberto Binder, y en verdad que es uno de los que más habla de esto, que es la delimitación del hecho que será objeto del juicio, cumple una función, dice, garantizadora porque evita acusaciones sorpresivas y permite una adecuada defensa. Y claro, insisto, no puedes ingresar a juicio dentro de vaguedades o generalidades, porque ¿eso qué implicaría? Implicaría que en juicio pudiera pasar todo aquello que no debió nunca haber pasado, porque uno entra a juicio sabiendo de qué específicamente se me está acusando. O como dice Sanzinetti, ¿no? Que hay un libro maravilloso de Sanzinetti a propósito del caso Cabezas en Argentina sobre el tema de la nulidad de la acusación, el principio de imputación necesaria, que es esa manera de una novela, los invito a leerla, es muy bueno, a mí me fascina. Dice, esto ocurre también, dice Sanzinetti, cuando la acción es suplantada por menciones generales o abstractas, y él cuestiona mucho y dice esto. Por ejemplo, ¿no? El de las palabras jurídicas es la ley o de la asignación de cualidades que reemplazan al hecho no descrito. En este aspecto dice, no basta con decirle a alguien que es estafador o es ladrón o violador, por lo mismo tampoco es suficiente llamarlo instigador. Y claro, ahí no me estás diciendo nada. Recuerden que tiene que decir el modo, tiempo, lugar de la imputación en concreto. Si no, me estás causando evidentemente una indefensión. ¿Cuándo se lesiona? ¿Qué es lo que exige el acuerdo plenario? El acuerdo plenario en el fundamento 7, me estoy refiriendo evidentemente al acuerdo plenario 6/2019, habla de una precisión circunstanciada del hecho. Se exige una relación circunstanciada, temporal y especial de las acciones o omisiones dolosas o culposas, que en este caso son material de imputación. Pero también se exige una coherencia, un orden y una coherencia, es decir, la acusación debe describir de modo preciso, concreto y claro los hechos atribuidos al imputado o a la persona que se le atribuye responsabilidad civil con mención fundamental del resultado de las investigaciones. ¿Tiene que haber una vinculación de los hechos en materia de investigación? Evidentemente. Los hechos, y aquí eso es algo muy importante, los hechos por los que te acusan no pueden ser otros de aquellos que fueron materia de investigación. ¿Cómo corroboras eso? Con la disposición de formalización de investigación preparatoria o las disposiciones de ampliación de investigación preparatoria. No pueden ser distintos, porque si son distintos, evidentemente, ¿qué es lo que hay? Una afectación al derecho de defensa, señores. Usted no me puede acusar por aquello que no me pude investigar. O sea, no me investigó, no me pude defender de eso. ¿Qué debe hacer el juez? Ordenar la exclusión de ese hecho, porque no caben hechos sorpresivos en este estadio, porque se estaría lesionando el derecho de defensa, evidentemente. Entonces, sí hay un tema que tiene que ser exigido ahí. El tercer punto, la tercera perspectiva, la jurídica. Evidentemente aquí, ¿qué debe comprender este punto? La indicación de la participación que se atribuye al imputado, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran, por demás la precisión de la norma penal por la cual te están, digamos, pretendiendo llevar a juicio oral, y el monto de la reparación civil, de ser el caso en caso no haya la constitución del actor civil, porque si no entienden, le corresponderá a quién, al actor civil, evidentemente. ¿A qué se refiere aquí con el título de imputación? A la calificación, si bien provisional, del hecho punible objeto de instrucción, pero también a la precisión de los elementos legales del hecho punible, la indicación de la ley penal correspondiente con las normas que correspondan en este caso. ¿Cómo debe estar definida la tipificación? Debe estar definido en debida forma, es decir, puntualmente y de acuerdo a ley, con mención del conjunto de las circunstancias necesarias para la debida individualización fáctica y jurídica del hecho acusado. Y esto lo dice el Acuerdo Plenario 6/2009. Pero por demás, el artículo 344, en lo que establece la casación 1450-2017, Huánuco, dice que la acusación fiscal no solo debe formular una relación clara y precisa del factum y la relación de circunstancias que correspondan, sino además debe precisar el artículo de la ley penal que tipifique el hecho, la cuantía de la pena que se solicita y las consecuencias accesorias. Y esto de las penas también es todo un tema porque, digamos, a tenerse en consideración
cuando hay la imputación por varios delitos o estamos ante un tema de los concursos y cuando no, la precisión de las agravantes o de las atenuantes que, como ustedes saben, también deben tenerse en consideración. Vamos a ir acabando, quedan 5 minutos, en el tema de la perspectiva probatoria. En el tema de la perspectiva probatoria, evidentemente, ya esto es, o se hace más latente cuando, pese a la acusación, evidentemente, dentro de lo que tú puedes hacer como defensa, o el fiscal, evidentemente, cuando requiere el sobreseimiento, es el análisis de lo que se ha actuado en la investigación o la compulsa que lo lleva dentro del análisis probatorio. Entonces, ¿qué es lo que comprende esta perspectiva? La definición de los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio y la presentación de los medios de prueba que se ofrezcan para su actuación en audiencia. Hay un punto central aquí que hay que tener en consideración, que es que la correcta presentación o el ofrecimiento de los medios de prueba. Y ahí hay serias deficiencias en la construcción. ¿Cuáles son estas? Son evidentemente aquellas que tienen que ver con aspectos que no necesariamente hayan sido planteados. ¿Qué se requiere precisar? La utilidad, la pertinencia y la conducencia. Pero ojo ahí, no basta decir es pertinente porque sirve para el esclarecimiento de los hechos. Yo eso lo veo como cliché, tanto en requerimientos acusatorios cuanto en escritos de defensa de ofrecimiento de medios de prueba. No es suficiente. Tienes que indicar por qué es pertinente, por qué es conducente y por qué es útil de cara al proceso, tu tesis de imputación, si eres fiscal, o a tu tesis de defensa en caso estés defendiéndote frente al requerimiento acusatorio. Pero no bastan las generalidades. Entonces, ¿a quién le corresponde el control? Evidentemente al juez. Y si es que no hace la compulsión necesaria, ¿dónde va a estar el problema? El problema va a estar en que va a haber un cúmulo de medios de prueba que van a ser pasados o actuados en el juicio oral y evidentemente ahí viene la circunstancia. ¿Esto era pertinente? ¿Debe haber pasado o no debe haber pasado este estadio? Sí es importante advertir este aspecto. ¿Por qué es importante? Y es importante porque frente al requerimiento o al ofrecimiento de la fiscalía, ojo, y también de la defensa, ambas partes tienen la posibilidad de oponerse. Y la primera posición es que tiene que ver, si es que no ha precisado lo que les acabo de mencionar, la utilidad, la pertinencia y la conducencia, pero también si es que son ilegales o son ilícitos. Cabe también la posibilidad de la exclusión de los medios de prueba de determinadas actuaciones si es que se han hecho al margen del derecho, o se han actuado al margen de esto, o se han sido obtenidos al margen de la ley. Entonces, ahí cabe solicitar la vía de exclusión dentro de la etapa intermedia esta posibilidad, porque si no, evidentemente estaríamos ingresando a un estadio con serias indefensiones. Cerramos con esto, porque ya no nos alcanza el tiempo. El tema de los grados de conocimiento. Y ahora que ya de esto hay la sentencia plenaria, la 1/2020, la que tiene que ver con el tema de organización criminal, de lavado de activos, la misma de prisión preventiva y muchas otras casaciones en las cuales te hablan del estándar probatorio. El tema de la sospecha inicial simple, el tema de las diligencias preliminares, porque se inicia para arrancar las preliminares, la reveladora en caso de investigación preparatoria, cuando ya te formaliza, una sospecha suficiente cuando hay la formulación de la acusación o el auto de enjuiciamiento, una sospecha fuerte cuando hay el auto de prisión preventiva, y una sentencia condenatoria cuando evidentemente ya estamos hablando acá de certeza. ¿Qué es lo que hay aquí o cuáles son los aspectos que tienen que tenerse en consideración para poder ver para poder tener en cuenta aquí a la hora de hacer el control respectivo? Evidentemente, mucho análisis, mucho detalle y el tema de poder conocer de manera correcta y precisa los hechos en materia de imputación, pero también tener en cuenta la tesis jurídica o lo que tú pretendes, o sea, tanto la Fiscalía, ojo, que ese es un tema de vital importancia para el Ministerio Público, la tesis de defensa, ¿cuál es en el caso de la defensa, la tesis de defensa en el caso de la Fiscalía, cuál es aquí la tesis o la teoría del caso que está llevando a imputación, ¿no? Entonces, sí, evidentemente hay una cuestión allí que tiene que ver en consideración esta cuestión. Entonces, con esto termino puntualmente 7:30, como se me pidió. Quedo atenta a las preguntas que pudieran haber. Veo acá, Rafael me dice si en el requerimiento mixto
¿el acusado puede oponerse al imputado sobreseído? Sí, sí, o sea, lo hablábamos hace unos minutos, ¿no? Evidentemente. Puede oponerse porque considera que lo compulsado o lo que surja de la investigación preparatoria no refleja lo que está mencionando el fiscal en el requerimiento de sobreseimiento, o porque considera que él, estando en la misma condición, también se hace merecedor de un sobreseimiento, o simplemente porque considera de que aquí hay una investigación deficiente y pide una investigación suplementaria. Entonces, sí hay varios supuestos en los cuales pudiera tener en consideración verse. Luego me dice Fabio, si en el escenario de solicitar la investigación suplementaria, además del actor civil, el agraviado también puede oponerse al requerimiento de sobreseimiento, más aún tomando en cuenta la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de tener un concepto amplio de participación de proactiva del agraviado. Bueno, si el agraviado si está constituido como actor civil, evidentemente está facultado a oponerse al sobreseimiento, incluso en la misma audiencia de sobreseimiento, ¿no? Y depende de esto. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que eran las que al menos veo en el chat. Las diapositivas, encantada. Encantada, Edward, se las paso a las chicas de la organización. Les vamos a pasar todas, me quedaron pendientes aún algunas láminas. Es un tema muy rico, es un tema muy amplio, nunca uno termina de debatir sobre la etapa intermedia, pero bueno, encantada para otro día en caso podamos continuar conversando sobre este tema de vital importancia, pero sí, les vamos a pasar inmediatamente terminando esta charla las diapositivas, se las pasamos, es más, ya se las están pasando, y bueno, muchísimas gracias a todos. Fue un honor, un placer estar con ustedes a la distancia, con ustedes ahí en Ayacucho, y encantada de poder acompañarlos en alguna otra ocasión. Muchas gracias, doctora. Igual del Colegio de Abogados le agradecemos por esta ponencia y invitamos a los presentes a la sexta sesión, que viene a ser detención preliminar y medidas cautelares con la doctora Rocío Lainez. Entonces, estamos atentos a todos, espero que hayan logrado poner su asistencia. Igual cualquier duda estamos respondiéndoles por el grupo de WhatsApp. Gracias, doctora, un gusto. Gracias a todos.